Ayúdanos a vivir nuestras vidas, Señor, a la luz de estas dos verdades que acabamos de cantar, y que lo que hagamos esta noche lo demuestre. En tu santo nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche. Y bueno, para los que no tengo el placer de conocer, mi nombre es Juan Hernández, soy uno de los pastores de la congregación anfitriona, uno de los profesores del seminario bíblico, Salmo 119, y en la noche de hoy voy a ser la persona que les va a mostrar, les va a contar, les va a hacer la inducción de lo que va a ser este curso para aquellos que sean seleccionados. Espero, hermanos, que ustedes tengan la misma expectativa que tengo yo. Le comentaba a mis hermanos, otros pastores de la iglesia, que me encuentro bastante nervioso esta noche. Creo que de todas las tareas que hemos emprendido en los ya un poco más de 10 años que llevamos en esta congregación, de las tareas que hemos emprendido como seminario, estos 2 años que prácticamente han transcurrido, que han sido de gran bendición. Algunos de ustedes son estudiantes del seminario. Poder tener algo más de 450 estudiantes presenciales, más de 350 virtuales. Esta es la tarea más importante que estamos emprendiendo, y me aterra la temible responsabilidad que tenemos los que vamos a estar formando, y la temible responsabilidad que van a tener ustedes que sean llamados. ¿Cómo? Perdón. Ok. Hay problemas tecnológicos hoy. Entonces, hermanos, espero que ustedes, al igual que lo tengo yo en esta noche, estén con temor y temblor, porque no estamos simplemente siguiendo un ministerio por seguirlo, tratando de quedar bien acá y llenar espacios vacíos en las iglesias, sino que si nos equivocamos en esto, las consecuencias serán eternas para mucha gente. Así que con toda seriedad espero que ustedes se acerquen a lo que estamos haciendo en la noche de hoy. Amén. Bueno, entonces les voy a contar lo que va a pasar en la noche de hoy, lo que vamos a estar haciendo. Primero vamos a compartir una reflexión, no es una prédica, es una reflexión, para que quede claro, acerca de lo que queremos hacer, y luego vamos a dar las instrucciones, las indicaciones de cómo va a ser este programa de formación pastoral. La idea es que usted pueda preguntar todo lo que quiera preguntar, no se vaya con dudas para su casa. Y de esa manera podamos avanzar de una forma clara y transparente para las dos partes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una reflexión corta. Como les dije, vamos a estar leyendo el libro, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, donde estaremos centrando nuestra reflexión en la noche de hoy. Luego, hacia las 8, vamos a tener un pequeño break de 10 minutos para que usted pueda tomarse un café, cortesía de la casa. Hoy no hay cafetería. Y luego continuamos. Entonces, el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a Tito dice en el versículo 1: Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó
Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Hermano, acompáñenme ahí en su puesto, sentado a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la autoridad en este lugar. Espíritu Santo, solo tú puedes traer convencimiento a los corazones. Es imposible que yo pueda explicar esto a profundidad, porque soy un ser humano finito. Pero abre nuestras mentes, te lo pedimos, Señor. Y déjanos ver lo que en esta noche necesitamos ver. Dame las palabras adecuadas, Padre, para que pueda transmitir el mensaje con la fidelidad que debo hacerlo. En tu santo nombre. Amén y amén. Ok. Esta reflexión tiene un título. No acostumbro ponerle título a los mensajes que predico, pero esta reflexión tiene un título, y el título tal vez no te vaya a gustar mucho, hermano, pero el título es: no tienes derecho a ser pastor. Entonces, si lo quieres recordar en algún momento, se llama así la reflexión: no tienes derecho a ser pastor. Y puede que comencemos de algo que, bueno, pero nos llamaron a un curso de formación pastoral y lo primero que tú estás diciendo es que no tengo derecho a ser pastor. El punto es que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia occidental en este momento es que se ha filtrado la idea de que todos tienen derecho a ser pastores. Y eso no es verdad. El pastorado no es uno de los derechos de los miembros de la iglesia de Cristo Jesús. El pastorado, amados hermanos, no es algo inherente a todos los miembros de la iglesia. No tenemos algo en la Escritura que diga: y todo creyente que tenga el deseo tiene el derecho a ser pastor. De hecho, lo que estamos viendo en la carta a Tito, y lo vamos a explicar en un momento, es que no todos, o mejor dicho, ninguno tiene derecho a ser pastor. ¿A qué tiene derecho usted? ¿A qué tengo derecho yo? A desear ser pastor. Pero una cosa es desear ser pastor, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el que anhela, el que desea ser obispo o ser anciano, las palabras se pueden intercambiar, a buen oficio, honorable oficio, aspira. Pero desear no es igual a tener derecho a. Y creo que podemos pensar en muchas ilustraciones en nuestra vida cotidiana donde podemos aplicarlo. Como ciudadanos de la República de Colombia, tenemos el derecho a desear ser presidentes. Es un derecho que podemos tener. Usted puede desear ser el alcalde de la ciudad, usted puede desear ser concejal, pero no tiene el derecho a ser presidente per se. Es decir, el hecho de que usted lo desee no significa que usted va a ser el presidente. Usted tiene la posibilidad de proponer su nombre al pueblo, a los ciudadanos que tienen la capacidad de votar en el país, y si ellos lo eligen, ok, usted va a ser presidente. Entonces, los pastores de la iglesia, ¿de dónde salen? De la iglesia. Es decir, que cada persona en la iglesia, los hombres en la iglesia, tienen la posibilidad de desear ser pastores. Pero el hecho de desear ser pastores no les da el derecho a convertirse en pastores. Creo que muchos han comenzado a ver el pastorado y la iglesia como un SAI. Yo puedo poner un SAI, yo puedo poner un café de internet, la gente pone iglesias en el día de hoy. Entonces alguien tiene un buen, mira, ¿sabes qué? Yo creo que en el barrio no hay iglesias, entonces pongo una iglesia. Yo creo que en tal lugar no hay una iglesia, yo abro una iglesia como si estuviese abriendo un local comercial. Ahora, quiero ser claro en que no todos los que lo han hecho tienen el deseo de tener algo comercial. Pero el solo anhelo no es suficiente para poder ser pastor. El pastorado, como lo vamos a ver, es un llamado, y la manera en que podemos comprender que es un llamado es porque la única manera en que un hombre pueda cumplir con todo lo que se exige de un pastor es que Dios lo haya llamado. Eso me lleva a mí a pensar en dos cosas. Número uno, si estoy en el pastorado no tiene que ver conmigo, y número dos, no soy mejor que los que están en la congregación, porque si Dios me ha guardado y me ha permitido vivir la vida de la manera en que tengo que vivirla para poder ejercer el rol pastoral, es pura gracia de Dios sobre la vida de aquellos que lo están ejerciendo. Pero el énfasis, hermanos, en la noche de hoy está en poder ayudarle a usted a sacarse de la mente, si es que lo tiene, la idea de que el que quiera puede. Porque no es así en la Escritura. Y de hecho, mucho de lo de esta noche busca una cosa: desanimarlo. Eso puede sonar extraño,
pero le decía a otro de los pastores, bueno, mi posición hoy y mi deseo hoy es desanimar a todos los que pueda. Porque si yo logro desanimarlo a usted, eso significa algo. Usted no tiene el llamado. Porque si usted tiene el llamado, yo puedo decir lo que sea y usted va a decir, sí, pero voy para adelante. Pero si usted se desanima, le estamos ahorrando a su familia un sufrimiento grande y a la iglesia un sufrimiento gigantesco. Y al nombre de Cristo, una gran deshonra. La razón por la que tenemos tantos escándalos en la iglesia occidental, especialmente de los pastores, es porque hoy la iglesia no elige pastores según la Escritura. Es porque todo el que quiere ser pastor abre la iglesia y simplemente si donde estoy no me llaman al pastorado, me voy y entonces pongo una iglesia. Hermanos, eso no es bíblico. Esa no es la manera en que el Señor dice que se hacen las cosas. Ahora, para que alguien no piense que estamos criticando por criticar, o porque, bueno, a ti te dieron la oportunidad, entonces hablas de esa manera. Esta congregación no arrancó bien. Yo salí de una congregación, estuve 2 años sin iglesia, sentí el llamado y arrancamos la iglesia. Es decir, el modelo que tuvimos en esta congregación hace un poco más de 10 años para arrancar es un modelo completamente antibíblico. No se hicieron las cosas bien. Yo no fui nombrado como debía haber sido nombrado. En la gracia de Dios, cuando comenzamos a comprender y revisamos esta iglesia y se revisó mi vida personal, aprobaba. Pero ¿qué tal que no hubiera aprobado? 5 años caminando y después 4 años básicamente. ¿Y ahora qué hago si delante del Señor no soy un pastor aprobado? Entonces, mucho lo que queremos acá, hermanos, es que si alguno de ustedes está aquí porque dice yo tengo el deseo, pero realmente Dios no lo está llamando, usted pueda irse por esa puerta tranquilo esta noche diciendo, ok, yo sé que esto no es lo mío. Y eso va a ser una gran bendición. Y que aquellos que sí tengan ese llamado, por lo menos hasta lo que miremos en la noche de hoy, puedan esforzarse y caminar hacia allá. Amén. Ahora, miremos el texto. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. La manera en que Pablo está introduciendo la carta nos deja ver un poco de lo que Pablo va a estar hablando. ¿Por qué? Porque Pablo se presenta a sí mismo como esclavo de Dios. La palabra que tenemos aquí, esclavo, es siervo. Y siervo, esta palabra en griego hace referencia a alguien que es pertenencia, posesión de otra persona y cuyas acciones están sometidas al deseo de otra persona. El siervo no se pertenece a sí mismo. En la época donde Pablo escribe, era muy común que la gente fuese esclava. No a la manera de los barcos viniendo de África con gente en cadenas, sino a la manera de posesión, gente que era dueña de otra gente. Y Pablo se ve de esa manera. Ahora, ¿por qué es importante? Y como es una reflexión, voy a poder trabajar un poco como si fuera clase en algún sentido. Quiero resaltar para ustedes esto. Pablo dice acá, esclavo. Yo, Pablo, esclavo. Es muy importante porque Pablo le va a hablar a Tito, de la necesidad de nombrar ancianos, pero lo primero que él dice es, yo soy esclavo. ¿Por qué es importante eso? Porque muchos quieren ser pastores para mandar en la iglesia. Porque muchos quieren tener su propio feudo. Porque muchos quieren tener su propio reino, donde mucha gente les siga, sean muchos, pocos, pero que haya gente que les obedezca, que haya gente que les rinda cuentas. Y lo primero que el apóstol está estableciendo acá, yo soy esclavo. Él es apóstol. Y la palabra apóstol que vemos acá, si bien es la misma palabra de enviado, podríamos traducirla como misionero, en el contexto del Nuevo Testamento, como se está usando, es alguien que fue comisionado directamente por el Señor Jesucristo, que vio al Cristo resurrecto, que vio a Jesucristo levantado de entre los muertos y que recibe su autoridad directamente del mismo Cristo Jesús. Ahora, la manera de verlo es que si Pablo, quien recibió el evangelio, como lo dice en Gálatas, del mismo Señor Jesucristo resucitado, se ve a sí mismo como esclavo, ¿qué nos hace pensar que los pastores nombrados después, que no vieron a Cristo resucitado, que no han recibido el evangelio de boca de Jesucristo, sino a través de otros hermanos, van a verse como superiores o pueden actuar como superiores en la iglesia? Tristemente, es mucho de lo que vemos hoy. Pastores autoritarios
hombres que dominan la iglesia, hombres que se enseñorean de la iglesia de Cristo Jesús, y eso daña. Entonces, lo primero, Pablo, esclavo. Usted quiere ser pastor, lo primero que usted tiene que revisar en su vida es si usted ya es un esclavo de Cristo. Es lo primero que quiero que usted piense, hermano. Ahora, decir yo soy esclavo de Cristo, yo soy siervo de Cristo, es fácil. Yo no sé, aquí en la costa está la costumbre de saludarse en muchas iglesias como siervo, ¿no? Siervo, ¿cómo está? Siervo, ¿cómo está? Siervo, ¿cómo está? Pero del dicho al hecho, decía la sabiduría popular, hay mucho trecho, y el punto no es que tú simplemente digas, sí, yo soy siervo de Cristo. ¿Cómo sabemos que alguien es esclavo de alguien? Porque el amo dice, ve, ¿y qué hace el siervo? Va. El amo dice, ven, ¿y qué hace el siervo? Viene. Entonces lo primero que tenemos que pensar, y eso nos va a conectar con los versículos 6 en adelante, es en tu vida diaria, en la semana que estás terminando desde el punto de vista laboral. ¿Has sido un siervo de Cristo? ¿Eres un siervo de Cristo en tu matrimonio? Es decir, tú llevas tu hogar como Cristo dice que se lleve. Tú tratas a tu esposa, los que son casados, como Cristo dice que debes tratar a tu esposa. Tú educas a tus hijos como Cristo dice que debes educar a tus hijos. Tú te comportas en tu trabajo cuando tu jefe no está, como Cristo dice que se comportan los empleados de Cristo. Dice, no solamente haciendo lo bueno cuando te están viendo, sino en todo momento, porque tú sabes que trabajas para Dios, sometiéndote a las autoridades civiles impuestas por Dios. Entonces la pregunta es, ¿eres siervo? Porque, hermano, si usted no es siervo sin la autoridad pastoral, si lo nombran pastor, usted va a ser un tirano. No sé si me hago entender. El que no es siervo aquí, hay gente diciendo, cuando yo sea pastor voy a ser el mejor de los siervos. Es mentira. Si usted no es siervo ya, no va a ser siervo nunca en un ministerio pastoral. Ahora, hay otros que no entienden que esta actitud de siervo es una actitud de servicio a Dios a través del servicio a los hermanos en la iglesia. Yo recuerdo, el Señor fue misericordioso conmigo porque recién convertido salimos a vivir a Barranquilla. Yo soy de Bogotá. Y bueno, muy rápidamente llegó aquí a la costa la iglesia en la cual, la primera iglesia que yo visité, donde el Señor me salvó, estaban abriendo una obra aquí en la ciudad. Entonces pues nos contactamos, fuimos a la casa del pastor. Él dijo, vamos a arrancar servicio en 15 días y necesitamos gente que nos ayude. Entonces habíamos como un grupito de 6 personas y él pregunta, bueno, ¿en qué puede ayudar cada uno? Entonces un hermano dijo, bueno, yo puedo estar pendiente en la puerta recibiendo la gente. Otro dijo, yo puedo estar vigilando los carros. Otro dijo, yo me puedo llegar temprano y hacer aseo en los baños. Y llegó mi turno y dije, yo puedo predicar. ¿Qué muestra eso de mi corazón en ese momento? Era un corazón orgulloso. Yo no estaba para limpiar baños, yo estaba para predicar. Y muchos vienen al ministerio pastoral sin haber servido lavando baños en sus iglesias locales. Quien no está dispuesto y no ha estado lavando pies, que se olvide del púlpito. Muchos siguen pensando en Hechos 6, una muy mala interpretación de Hechos 6. Está mal o es necesario que yo me dedique únicamente a la oración y a la palabra y no a servir las mesas. Pero amados hermanos, usted vio a Pablo sirviendo, usted vio a Pedro sirviendo, usted vio a Juan sirviendo y sobre todo usted vio a Cristo sirviendo. Entonces quien no está dispuesto a lavar los pies, quien no se ha involucrado en su iglesia local en un ministerio de servicio, pensando en no, yo es que yo apunto es al pastorado, no es para usted. Aléjese, huya lo más lejos que pueda de un ministerio pastoral. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, es otra cosa importante. Los pastores somos pastores de Jesucristo. Hay alguien a quien le respondemos, hay alguien a quien nos debemos, hay alguien a quien pertenecemos y esa persona es Jesucristo. Si tu vida no está centrada en todo sentido en Jesucristo, si las cosas que tú haces en tu casa no son motivo o no son más bien consecuencia de tu relación personal con Cristo, estás en un problema
muy grande al estar en esta noche. Yo espero desanimarte. Pablo sigue diciendo: fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Aunque en el segundo capítulo y parte del primero, Pablo en Tito va a estar mostrando cómo se vive la sana doctrina. Pablo le dice: en cuanto a ti, Tito, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza, la sana doctrina. No es menos verdad que en el capítulo 1, esta vida dedicada a Dios se tiene que evidenciar primero ¿en dónde? En el anciano. Los ancianos tienen que ser modelo de vida en la iglesia. La familia pastoral, y espero que se me entienda el término familia pastoral, porque el pastor es el hombre, pero mi esposa y mi hija hacen parte de una de las familias pastorales de esta congregación. Deben ser las familias a las que el resto de las familias de la iglesia puedan mirar. ¿Cómo llevo un matrimonio? Ok, acércate a cualquiera de los pastores y míralo cómo trata a su esposa. Debe ser así. ¿Cómo educo a mis hijos? Acércate a cualquiera de los pastores de la iglesia local y mira cómo educa, cómo trata, cómo disciplina a sus hijos. ¿Cómo manejo mis finanzas? Acércate a cualquiera de los pastores y mira cómo viven una vida dedicada a Dios. Si tu vida no es una vida dedicada a Dios, no deberías estar esta noche en este lugar. Primero pon la casa en orden. Busca a Dios. Eso es lo que Pablo está estableciendo aquí. Una vida dedicada a Dios. Porque lo que hacen los pastores es enseñar a la iglesia para que conozcan la verdad que les va a mostrar, que les va a revelar cómo vivir una vida dedicada a Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo como pastor enseñar a la iglesia a vivir una vida dedicada a Dios si yo no la vivo? ¿Cómo puedo yo como pastor? Ahora, ¿se puede desde el punto de vista de ser un hipócrita parado en el púlpito? Sí, sí se puede, pero no es coherente. Y tarde o temprano la fachada se cae. Hermanos, si algo yo he aprendido es que es posible predicar muy bien y vivir muy mal. Es posible, hermano. Predicar muy bien, exponer muy bien y vivir muy mal. Recuerdo siempre una historia que escuché. Yo no sé si es verdad o mentira, la he escuchado tantas veces que no sé si es verdad o es mentira, pero la he escuchado en muchas bocas y siempre la uso. Estaban en una convención de pastores y estaban con sus esposas y estaba predicando un pastor reconocido, el que estaba como la estrella de la noche, que ahora tenemos estrellas en el pastorado, lo que no está bien, pero estaba predicando la estrella de la noche y la esposa de otro pastor le pregunta a la esposa del pastor que está predicando, dice: ¿Cómo es vivir con un hombre con una unción como esas, con un hombre con ese don, con ese amor por la palabra como ese? Y la esposa del que está predicando le contesta: no tengo la menor idea, ese no es el que llega a la casa. Es posible predicar bien y vivir mal, pero la fórmula de Dios es: vive bien y luego vas a poder predicar bien. No puedes separar lo uno de lo otro. No, pero es que él es buenísimo para enseñar, pero no lo aplica. No enseñe. Que se quede en silencio y se dedique a aplicar lo que sabe. Esta verdad, dice el apóstol Pablo, les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Ahora, ¿por qué Pablo mete esta parte de la elección soberana de Dios, de la elección para salvación, cuando está hablando de pastores? Muchos comentaristas, y yo coincido con ellos, hacen referencia a que este versículo 2 nos apunta a que aún los pastores también son llamados por Dios y seleccionados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo está uniendo la salvación de las almas, la salvación, la elección de los que van a ser miembros de su iglesia, y la está atando a que él también elige a quienes van a ser los ministros en su iglesia. Y eso es completamente compatible con lo que vemos en el Antiguo Testamento acerca de los levitas. Si usted mira el libro de Génesis, se va a dar cuenta que se habla del ministerio a los levitas mucho antes del evento que tenemos en Éxodo 32 y 33.
Es decir, que Dios elige a los levitas, los confirma en Éxodo, cuando ellos se ponen del lado de Moisés y empuñan la espada contra sus familiares en el evento del becerro de oro. Pero en Génesis nos deja ver el texto que Dios ya había elegido a la tribu de Leví para ser los que iban a servir en el tabernáculo. Entonces Dios elige no solo para salvación, sino Dios elige quienes van a ser los que ministran en su iglesia. Ese es el punto. Dios es soberano también para elegir. Y a veces pensamos que Dios elige a quienes salva y después dice hagan lo que quieran. Eso no es coherente con el Dios de la Biblia. Ahora, ya tengo caras mirándome. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Esto quiere humillar a alguien? No, esto quiere liberarte. Porque si no cumples es porque Dios no te llamó, entonces estás tranquilo. No sé si me hago entender. Debes estar relajado porque no estás en desobediencia. Simplemente Dios no te llamó para eso. Hay muchos más ministerios en la iglesia, muchas más necesidades. Los dones que tienes tal vez deben ser puestos en otra manera, en otro momento de la iglesia, en otra situación, pero no en el pastorado. Y ahora dice el verso 3, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Ahora, Pablo aquí está poniendo de frente a Tito una tremenda verdad: el sacrificio de Cristo. Porque cuando hablamos de Dios nuestro Salvador, de Jesucristo nuestro Salvador, no podemos pensar en menos que Cristo en la cruz, muriendo en rescate de nosotros, soportando la ira del Padre a causa de nuestro pecado. Pensamos en el Cristo que se ha levantado, porque recuerda que si Él no se levanta de la tumba, estamos condenados. Porque la Escritura nos deja ver que en la cruz Dios está vindicando su justicia en la muerte de Cristo, pero en la resurrección está vindicando la justicia de Cristo. Entonces, si Cristo no se levanta, significa que Cristo merecía morir, nosotros todavía estamos condenados. Cuando vemos la palabra Salvador aquí, tenemos que pensar en el Cristo que ha sido levantado de entre los muertos, y no podemos dejar de pensar en Mateo capítulo 28, cuando Él le dice, se me ha dado toda autoridad. Es decir, Pablo le va a hablar a Tito la siguiente instrucción bajo la autoridad de Cristo Jesús. Es decir, mira, Tito, la tarea que vas a hacer, la vas a hacer delante de aquel que murió por ti, que fue sepultado y que se levantó entre los muertos y hoy está sentado a la derecha del Padre. Eso nos debe hacer temblar, mis queridos hermanos, porque vamos a ministrar delante de aquel que tiene toda la autoridad. A mí me da pánico. Y usted debería tener lo mismo. Seguimos. Dice, le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús, vuelve a poner de manifiesto, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Ahora vamos al verso 5, que es el que más me interesa en esta noche. El verso 5, hermanos, nos dice lo siguiente: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. Hay dos palabras claves aquí que son las que acabo de señalar: nombrar y como te lo indiqué, como te lo mandé. La palabra nombrar en griego hace referencia a designar, para que designes ancianos. Y lo que significa designar, el verbo que tenemos acá, la palabra en griego, hace referencia a comisionar, poner a alguien y dotarle autoridad para llevar a cabo una tarea. Es lo que está haciendo acá. Es decir, que Pablo le dice a Tito, teniendo en cuenta todo lo que ya vimos, que lo dejó en Creta para que termine el trabajo. Entonces tenemos una cosa aquí: hay iglesias funcionando, pero el trabajo no está hecho, porque no puede haber una verdadera iglesia si no hay pastores. No puede estar. Y no puede haber una iglesia bíblica si no hay pastores bíblicos. Lo que más adolece nuestra región, y no solamente nuestra región, Occidente, son pastores bíblicos.
Cuando hay un pastor bíblico, es mucho más fácil que se levante una iglesia bíblica, pero donde no hay pastores bíblicos, el problema va a ser, eso es la debacle, hermano, no va a haber nada bueno allí. Nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. Ahora, la palabra como, o la frase, la expresión tal como te lo indiqué, podría llevarnos a pensar que Pablo está siendo redundante y simplemente diciendo, ok, nombra ancianos porque eso fue lo que te dije, pero lo que indica aquí no es eso. Lo que está diciendo es nombra ancianos a la manera que te dije que nombraras ancianos. Vamos a revisar la Biblia de las Américas, que nos puede ayudar un poco a entender lo que les estoy diciendo. Dice en la Biblia de las Américas: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. No están viendo allá, perdón. Ya les subo aquí la fuente. ¿Ya se ve? Ok, te dejé en Creta para que pusieras todo en orden y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé, como te lo ordené. Y sigue diciendo el versículo 6, que es lo que nos va a ayudar a comprender. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, y bueno, los requisitos pastorales. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: tienes que nombrar ancianos, pero esos ancianos tienes que nombrarlo como te lo indiqué. Es decir, tienes que seguir el modelo que está siendo establecido, que ha sido establecido para nombrar ancianos. No puedes nombrarlos como quieras. No puedes simplemente decir, bueno, ¿cuál tiene más tiempo aquí? ¿Cuál es el más viejo en la congregación? ¿Cuál es el que más aporta dinero en la iglesia? ¿Cuál es carismático? ¿Cuál canta bonito? Que después de que prediquemos alguien cante. No puedes nombrarlo así. Dice, vas a nombrarlos como te mandé. La palabra como hace referencia a la forma. No puedes escoger ancianos como se te antoje. Y el problema que tenemos hoy es que la manera en que las iglesias están escogiendo pastores es como se les antoja, no como dice la Escritura. La palabra como te mandé es como te instruí, dar a alguien con autoridad detalladas instrucciones sobre qué hacer. Es lo que está diciendo Pablo a Tito en esta porción. No puedes nombrarlos a tu manera, no los puedes escoger según lo que la iglesia quiera, los vas a escoger como te ha sido instruido, mandado. Tú ya tienes y pasa a recoger. Esto es, ¿cómo es como te mandé? Si alguno irreprensible, y comienza a hablar de los requisitos pastorales. Ese es el punto que estamos viendo acá, y por eso, mis amados, les estaba diciendo al inicio que el título de esta corta reflexión es: no tienes derecho a ser pastor. ¿Por qué? Porque si algo de estos requisitos, alguno de los que está aquí, no lo cumple, usted no puede ser pastor. No importa si usted dice: es que yo me levanto con el anhelo en mi corazón de pastorear, yo estoy en mi trabajo y no me hallo porque yo quiero es pastorear. Si usted incumple alguno de esos requisitos, usted no puede ser pastor. Ahora, aquí vamos a ver rápidamente los requisitos de los ancianos. Vamos a tomar 3 textos guía: 1 Timoteo 3:2-7, Tito 1:6-9, que es lo que sigue de lo que acabamos de llegar al versículo 5, y 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13. Yo quiero que usted tome esta lista y se analice en esta noche. Esta misma noche usted comience a pensar, y si alguno dice: ¿sabes qué? Yo no. Entonces usted mismo pueda descartarse. Porque si usted no cumple esto, usted no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo es el Salvador. Somos sus siervos. Amén. No tenemos derecho a disminuir los requisitos, y tampoco tenemos derecho a aumentar los requisitos. Por ejemplo, hoy tenemos un mal. Algunos han bajado estos requisitos y han puesto otros. Entonces, para ser pastor, en muchos lugares tienes que haber ido a un seminario, a una universidad, 5 años, y te entregan un título de teólogo y eres pastor. No. Ahora, qué bueno, y lo que vamos a hacer aquí es estudiar, pero eso no te hace pastor. Y hay personas que ya no tienen la posibilidad de irse 5 años para una universidad. Entonces, le ponemos un requisito adicional. Y no es lo que dice la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisarlos aquí muy rápidamente.
Timoteo y Tito comienzan hablando de ser irreprensible, intachable, dice otra traducción. Ahora, quiero ser muy claro porque aquí ninguno es irreprensible, empezando por el que está predicando. O sea que es intachable en cuanto a lo que viene a continuación, porque ninguno tiene una vida irreprensible. Estaríamos hablando de una vida sin pecado, ¿de acuerdo? Que hay gente que dice, no, ¿quién? Nadie cumple. O sea, si es irreprensible en todo, ninguno cumple. Es irreprensible en lo que viene a continuación, tanto en Timoteo como en Tito. Pedro arranca su lista diciendo que apaciente el rebaño de Dios no por fuerza sino voluntariamente. Si usted está aquí porque el pastor lo mandó obligado, hermano, devuélvase, rebeldícese ahí. No, mire, yo conozco gente atrapada en el ministerio pastoral. Yo no sé qué hacer con esta iglesia. Me mandaron y dijeron, abra la obra ya y luego suerte. No lo haga. Esto debe ser voluntariamente. De hecho, cuando hablamos de voluntariamente es porque usted lo anhela. O sea, ¿cómo sabemos que Dios está llamando? Lo primero es que Dios lo está llamando. Usted tiene un deseo, yo quiero. Por eso Pablo en Timoteo que dice, el que aspira, el que desea, el que anhela. Es decir, si alguien está aquí el día que lo van a ordenar, no, yo la verdad no quiero, pero me sacrifico por ti, Señor. No debe ser pastor, porque solamente la certeza del llamado nos va a sostener en los momentos difíciles, y el pastorado tiene más momentos difíciles que agradables. Ahorita vamos a leer una cita que nos va a ayudar. Segundo requisito, marido de una sola mujer. Voy a hacer, esto es un barrido, no estamos explicando a fondo, pero creo que con los solos enunciados algunos pueden llegar a decir, no califico. ¿Ok? Marido de una sola mujer, estamos hablando alguien que desde que Cristo lo salvó, ha permanecido fiel a su esposa. Tú un desliz, fue chiquitico, no calificas. Pero ya me reconcilié, no calificas. No, pero si pones esa vara tan alta, nadie califica. Si aquí queda uno solo, pero que sea aprobado por Dios. Amén. Ahora, hermanos, yo no quiero que nadie se sienta juzgado, porque no estoy hablando como quien está juzgando. Estamos exponiendo lo que vamos a evaluar para poder comisionar a alguien. Esos son los requisitos del dueño del aviso, no son los míos. Amén. Pero fue chiquito, fue un piquito, no califica. Nos intercambiamos cartas, nunca llegamos a encontrarnos, no califica. Nos mandamos fotos en vestido de baño, no califica. No califica. Es muy importante entender esto. Entonces, vaya tomando nota usted, hermano. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No, hermano, es que yo llevo una racha económica terrible. Yo sé que el Señor en el ministerio me va a sacar de esa. Hermano, huya. Que alguien lo amarre y usted se aleje del ministerio pastoral, porque si hay un lugar donde usted puede manipular a la gente para conseguir dinero, es en el pastorado. Lo que hay son versículos con los cuales yo podría tener una Toyota parqueada afuera. Muchos. Y la gente entregando el dinero. Amén, amén, hermano, amén, hermano. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, ¿por qué? Porque quiero servir a Cristo, no me interesa. Y le voy a decir algo, hermano. El verdadero pastor está pastoreando haya o no haya paga. No le estoy hablando como, bueno, pero pues aquí se ve que están un poco organizados. No siempre hemos estado organizados. Y por mucho tiempo a mí la iglesia me dio 30,000 pesos semanales. A tiempo completo. Ahora, ¿significa que todos tienen que hacer eso? No. Pero le quiero hablar de que el verdadero pastor no abandona el rebaño cuando no hay paga. Porque entiende que quien le va a pedir cuenta de ese rebaño no va a decir, sí, la verdad es que no te pagué bien. No, ya pagó en la cruz. Soy siervo, esclavo, le pertenezco. Amén. No hay mucho amén, pero bueno. No importa. Yo les dije que quiero desanimar. Sobrio.
muchos piensan que sobrio es que no se emborrache, pero aquí sobrio no es eso. Sobrio es una persona que tiene dominio de sí mismo. Es una persona equilibrada, es una persona que toma buenas decisiones. No es una persona que se la pasa diciendo, ay, si hubiera pensado un poquito más. Si usted es alguien que cada rato está diciendo, ¿por qué me metí en esa? Usted no califica para el pastorado. Si usted es alguien que se la pasa siempre diciendo, no, mira, lo que pasa es que me la paso pidiendo perdón, Carlos, perdóname, es que no me controlé, es que me la volaste. Usted no califica para el pastorado. Porque los pastores tenemos que tomar decisiones de una manera sobria. No podemos estar llevando, ahora seguimos siendo gente emocional, pero nuestras decisiones tienen que ser sopesadas. Mi casa tiene que ser modelo de decisiones sobrias. Si me la paso, hermanos, ¿hay por ahí alguno? Ok. Si usted se la pasa, en la iglesia ha hecho 3 colectas porque usted pasó por el centro comercial y usted no se aguantó las ganas y usted firmó el pagaré de la tiempo compartido y todo eso y lo han embargado, usted no es una persona sobria. Mira, ¿y tu esposa dónde está? La dejé en la clínica, la están operando, pero es que yo tenía que estar aquí con mujer. Usted no es una persona sobria. Usted es necio. Usted no toma buenas decisiones. Necesitamos gente sobria al timón. Ahora, el Espíritu Santo es el que infla las velas, pero los pastores están mirando el rumbo. Gente sobria, gente que no tome decisiones desesperadas. No vino la gente hoy, montemos discoteca, tenemos que llenar la gente. No, después, ¿por qué hicimos eso? Sobrios, dominio propio. Que tenga hijos creyentes, dice Tito. Mucho debate hay en esto, no puedo entrar a profundizar, pero creo que lo podemos llevar al punto de sus hijos no son personas que causan disolución en la iglesia, que no son acusados de estar llevando las cosas o unas vidas pecaminosas abiertamente. Y lo que sí hay coincidencia en casi todos los autores es que esto aplica mientras los hijos están bajo su techo. Bajo su techo. Si usted no tiene control sobre sus hijos, hermano, usted no debe estar pastoreando. Pablo lo va a decir también en Timoteo. No imponiendo señorío sobre el rebaño, sino siendo ejemplo de la misma. Es decir, no es dando órdenes, sino mostrando con su ejemplo. Es decir, no, pero mira, disciplina a tu hijo, sino mira cómo disciplino a mi hijo. Es ejemplo lo que estoy haciendo, modelando la vida en Cristo. Prudente significa que es sensible y de buen juicio. No es. Hay una idea que se ha malinterpretado y que asocian la fe con la falta de prudencia. Y hermanos, la buena planeación no pelea con la fe. Para estar aquí con ustedes hemos hecho una planeación como de 1 año. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que mover? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos orado, hemos calculado y hemos confiado en el Señor. Pero a veces la gente dice, no importa. Y yo lo hice. Yo una vez alquilé el estadio Romelio Martínez que en fe y pagué como por 5 años lo que me costó, en módicas cuotas mensuales. Buen juicio, sensible. No, pero es que tengo fe. No se trata de eso. No es soberbio. Si usted en la iglesia, si a usted la gente dice, tú eres soberbio, presta atención, verifica eso, porque muy probablemente no calificas. Decoroso, de buenos modales y virtuoso. La palabra decoroso no hace referencia a que tiene etiqueta para comer, pero el pastor tampoco puede ser un chabacán. Hay una diferencia. Los buenos modales hacen referencia al buen trato con las personas. Es una persona de trato amable, respetuoso. No brilla por ser el chabacán de la iglesia. Si alguien quiere decir, ¿cómo no debe ser? No imiten a Julano. No ese es el que debe ser pastor, de buenos modales, una persona virtuosa.
no es iracundo. O sea, si usted todas las semanas ha tenido que pedirle perdón a alguien por lo que hizo cuando estaba lleno de rabia, usted no califica. ¿Usted sabe lo que causan las ovejas en los pastores? Molestia. ¿Sabe qué siente uno cuando una oveja, un hermano, no hace lo que uno le está indicando en la escritura? Molestia. Y si usted es iracundo, la gente no va a querer entrar a su oficina o a sentarse con usted, porque siempre dicen, no, sale uno gritado, vaciado de allá siempre. Eso es terrible. Es hospedador. Hospedador no es que todo el tiempo hay gente en su casa. Eso significa que usted no es sabio. Hay gente que considera, una vez escuché de un hombre que él decía que él era pastor y que su prueba de ser pastor era que él era muy hospedador. Y le dije, explícame cómo es eso. Porque él estaba diciendo eso y la esposa decía detrás de él, o sea, explica esto, ¿a qué te refieres? A veces, no, yo a todo el mundo que necesita hospedaje, yo le doy hospedaje y entonces yo pongo en práctica esto. La esposa dijo, ¿puedo hablar? Sí, claro, hable. Aquí en el barrio hay un borracho que cuando la mujer no lo deja entrar, porque está demasiado borracho y es muy tarde, él llega aquí. Y entonces mi esposo saca a mi hija del cuarto, le da la cama de mi hija porque es de que tenemos que ser hospedadores. ¿Es eso lo que dice la escritura? No es eso lo que dice la escritura. Pues hospedador no es el que, en mi casa siempre hay gente, pastor, siempre hay sancocho los domingos en la tarde. Eso no es hospedador. No es lo que está haciendo la referencia. Pero más bien quisiera que pensaras, porque después vamos a hablar con él bien al fondo con los que queden, sino más bien, yo no tolero que llegue nadie a mi casa. O sea, mi casa es otra cosa. Tú no eres hospedador. Mira, necesitamos hospedar a un hermano que va a venir. ¿Quién tiene un cuarto disponible? Lo estoy remodelando. No calificas. Ahora, no se trata de, quiero que entiendas algo, no es el que a la fuerza hospeda, sino que el hospedador le place hospedar. Es un privilegio. Es un gozo tener gente en la casa y poder servirle a ese hermano que viene de otro lado y compartir la mesa con él y atenderle bien. No es una imposición. Y si tú no tienes eso, entonces no eres pastor. No, yo soy pastor porque yo predico. No. Si no eres hospedador, no eres pastor. Eso es una realidad. Ahora, con precauciones, ¿no? No, vino alguien que dice que es cristiano, viene de la Patagonia, y entonces lo dejo quedar en mi casa. Y ahora, con precaución, yo hospedo mucha gente en mi casa, pero cuando se quedan en mi casa, mi hija duerme en mi cuarto. Llave. No, mira, Juan, es que yo tengo que llegar más tarde a otro lado, te vas conmigo. ¿No confías? No. Es la verdad. O sea, con Sabira, pero bueno, lo estudiaremos después. No dado al vino, vamos a enfocarnos en que no es alguien que se emborracha. Después estudiaremos a fondo. Pero si alguien aquí que yo de vez en cuando me prendo, no. Sí, apágate y siéntate. Apto para enseñar es la única condición que tenemos como una capacidad evidente. Apto para enseñar. O sea, mira, yo soy esposo de una sola esposa, yo crío bien mis hijos, yo soy hospedador, yo soy de buenos modales, yo soy súper sobrio, yo no soy dado al vino, yo no busco el dinero. Pero cuando enseño nadie entiende, no eres pastor. No eres pastor. Si nadie entiende, no eres pastor. Bueno, hubo uno que entendió. ¿Quién? El que preparó el mensaje contigo, porque ya sé lo que ibas a decir. No eres pastor. Tienes que ser buen maestro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es enseñar la iglesia. Ahora, ser apto para enseñar no es lo mismo que ser buen predicador desde el púlpito. ¿Sí es claro eso? Hay hermanos que son pastores, pero son muy buenos en la oficina, discipulando, dando clases pequeñas. Aquí no son los mejores, pero son aptos para enseñar. La gente, vemos la evidencia de que ellos enseñan la palabra bien y la gente la entiende y va creciendo en su conocimiento del Señor. Amén. Apto para enseñar. No pendenciero, no contencioso. Cuando el pastor es pendenciero, la iglesia es pendenciera.
Cuando el pastor es contencioso, la iglesia se vuelve contenciosa. ¿Qué es eso? Si peleas con todos los hermanos de la iglesia, es que, hermano, usted no sabe lo que hay en la iglesia. Yo sí sé, está usted. Entonces, si usted es el que pelea con toda la gente de la iglesia, si usted pelea con todas las otras iglesias, con todos los ministerios, usted es un hombre pendenciero. Y la escritura me llama a defender la fe con mansedumbre. Pero siempre estoy peleando. Ahí, por ejemplo, uno, ¿cómo ve eso? Muchas veces las publicaciones en Facebook publican y ya ponen el tache adelante. O sea, toda hora es pelea, 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 siempre atacando, buscando. Si usted se puede enganchar con alguien en Facebook hasta las 4 de la mañana para defender si son Moisés y Elías los testigos del Apocalipsis, usted es contencioso. Una vez le dije a alguien que estimo mucho, le dije, acuéstate a dormir. No, pero que tienes un problema, tú eres pendenciero, tú estás peleando con todo el que se atraviese ahí, no los conocen, y son unas peleas tremendas. 2 de la mañana, 3 pendencieros. No te acerques al ministerio, porque ahora con poder, imagínate ese pendenciero con poder. Bueno, no dado el vino lo miramos, no codicioso de ganancias deshonestas, es exactamente lo mismo, pero el punto es, no tiene amor por el dinero. Alguien dice, deshonestas, bueno, no, yo nunca he tumbado a nadie. El amor por el dinero lleva a muchos a montar multiniveles en la iglesia. Entonces ya uno no sabe si él se acerca a la gente por la palabra o porque es un cliente en potencia. Es una realidad. Ay, hermano, pero tengo que ayudarme con algo, ayúdate afuera. La iglesia no es para tener las ovejas como clientes, eso va a impedir que ministres. ¿Qué pasa si tu mejor cliente entra en rebelión? No lo toques, deja que me pague y después hablamos con él. No puedes. Yo lo he visto, hermanos. Mira, le acabo de soltar como 500 en mercancía, deja que me pague y luego lo abordamos, no es tan urgente, hermano. Bueno, no pendenciero, no agresivo, lo miramos, hospedador, amable, indulgente. Esto nos lleva también a que es alguien compasivo. En la medida que tú conoces palabra, tienes que recordar que algún día no la conocías, pero a todos, no, amable, amante de lo bueno, no contencioso, ya miramos sensible y prudente, justo. Es una persona que respeta la ley. Es una persona que se somete a las autoridades. Muy importante el 13, que gobierne bien su casa. Si su esposa no lo respeta, si su esposa no va a la iglesia, si sus hijos no quieren saber de la iglesia, no puede ser pastor. ¿Cómo? Y Pablo lo explica, si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Si no puede con 3, ¿cómo va a poder con 100? No puede, hermano, es imposible. Devoto, que agrada a Dios, leal, fiel a su palabra, es decir, ¿es la palabra de Dios la vara con la que tomas decisiones en tu casa? ¿Podríamos hablar con tu hijo, con tu hija y decir, ¿cómo toma las decisiones tu papá? Y decir, no, él va a la Biblia. Y cuando dice no, dice, ¿por qué la escritura dice? Y cuando dice sí, ¿por qué la escritura dice? Oh, nos conviene. Bueno, pero papi, la Biblia dice sí, pero espérate. Es la escritura, tu canon, tu caña, eso es lo que de ahí viene canon, la caña, la medida. Tu familia puede decir eso, la iglesia puede decir eso de ti. Tú eres el que, espérate, la Biblia dice otra cosa. No yo pienso otra cosa, sino la Biblia. Es tu autoridad. No un neófito. No, mira, yo me convertí hace 2 meses, pero el fuego arde en mi corazón. Qué bien, hermano, esperé que arda unos 5 o 6 años más y luego hablamos. No un neófito, no un recién convertido. No sigamos la moda que tienen muchas iglesias hoy. Se convirtió un famoso, siguiente domingo está predicando. Pastor. Dueño de sí mismo es lo mismo, control propio. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Y esto quiero ser muy claro. No significa que los de afuera determinan. Ahora, hay gente que, bueno, el mundo nos odia. Pero que si hablen mal por tu testimonio. Bueno, ¿qué piensas de Pedro Pérez? No me cae bien, porque nunca se emborracha. Es el que nunca se ríe de los chistes de nosotros. Ok, tienes buen testimonio. Pero, ¿qué piensas de Juliano de tal? Pastor, si ese es mentiroso.
Si yo lo veo falsificando los informes, si yo lo vi que salió tarde de su casa y aquí llegó, no, qué trancón. ¿Cuál trancón? Fue que se levantó tarde. Es decir, si los de afuera no pueden ver que vives a la manera de Cristo, la pregunta es, ¿qué va a pasar si te nombráramos pastor hoy? ¿Qué va a decir la gente de tu trabajo el lunes? ¿Qué van a decir tus tíos, tus primos si se enteran de que te nombraron pastor? Si ellos dicen, pastor, tú, hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Ok? Y aquí quisiera decir, ¿qué piensa tu esposa de que estés aquí esta noche? No le he dicho, donde le diga. Si tu esposa no está de acuerdo, no estés aquí. Una forma de saber que tienes un llamado, tu esposa sabe que tienes un llamado y no se va a oponer a ese llamado. Retenedor de la palabra, fiel para exhortar y refutar. Vuelvo a lo mismo, que es sujeto a la escritura. Mis hermanos, con esto en mente, que creo que es suficiente para que usted se dé cuenta que no tenemos derecho a ser pastores, que hay unos requisitos que cumplir y muchas más cosas. Vamos a un break de 10 minutos para que usted pueda tomar un tinto, cortesía de la casa. ¿Cómo? ¿Lo subo? Ok. Y en 10 minutos continuamos ya con cómo va a ser el curso y cómo vamos a hacer las cosas. Pero si usted en este momento dice, no, me tomo el tinto y me voy, le agradezco.